El Ministerio de Curación, capítulo 23. La alimentación y la salud. Grabación 951. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Antes de entrar en el análisis y discusión de algunas de las líneas de este capítulo, que es verdaderamente precioso para nosotros, es una luz, es reveladora y nos invita a ser un pueblo también progresista en este sentido. Quisiera leer para todos ustedes lo que a mi modo de ver es el marco de referencia o el contexto dentro del cual se van a mover cada una de esas declaraciones. Versículo muy conocido para todos nosotros de Génesis capítulo 1 y verso 29. Dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Señor, en este nuevo día de oportunidad, el corazón de tus hijos debería estar pletórico de gratitud y de reconocimiento, pues al ver que tú todavía nos tienes en este país de los vivientes, y que no solamente nuestro tránsito por el mismo es casual, sino que obedece a un propósito finamente establecido por las providencias de Dios en nuestro favor. Y si hay alguna situación en el corazón que nos comprima interiormente, quiero rogarte por cada uno de estas situaciones, amado Dios, y que generes paz en el corazón de tus hijos en esta hora que se acercan a escuchar tu palabra. Danos tu Santo Espíritu, danos paz, danos tu bendición, danos tu perdón, ayúdanos a estar cada día más y más esperanzados, más llenos de ti, más llenos de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos. Amén. De ese versículo 29 de Génesis 1, nosotros podemos entonces recordar que en el plan original de la creación de Dios, el deseo del Señor no era que el hombre se alimentara a expensas de la vida de ningún otro ser. Eso no era parte del programa de Dios. Más bien, lo que era y se encontraba dentro de este diseño tenía que ver con lo que la página 228 de este capítulo nos dice, segundo párrafo: los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres. Todo esto dentro del programa nutricional que originalmente Dios prescribió para el hombre. De manera que nosotros podemos decir en esta hora que, considerando el instinto de la nutrición y viéndolo desde ese punto de vista, cuando nos encontramos con esta primera prescripción o recomendación bíblica, inmediatamente tenemos que concluir que el instinto de nutrición tiene verdaderamente una dimensión espiritual que nosotros no podemos desconocer. Tiene una dimensión espiritual, concierne a esa esfera de nuestra vida. Son de algunas de las facultades, dentro de las facultades del ser, y en íntima conexión, no solamente con la espiritualidad del hombre, sino con todo el ser. Nos ha costado mucho trabajo concluir y considerarlo desde ese punto de vista. Pero cuando tomamos el registro de Génesis, cuando nosotros nos afianzamos en el relato, cuando consideramos nuevamente lo que fue la primera prescripción bíblica, siempre encaminada a la cuestión nutricional del hombre, y como proviene de Dios, el diseñador y el creador,
tenemos que concluir entonces que este aspecto y este componente de la vida debe estar enmarcado dentro de la dimensión espiritual que le corresponde. Rebasar los límites de ello, yendo más allá de la voluntad de Dios, puede traer consecuencias que no quisiéramos nosotros cosechar. El pueblo adventista no ancla nunca en la idea de que lo inmundo se puede volver puro o limpio mediante una oración. Eso no es parte del sentir ni de las convicciones nuestras. El Señor nos ha permitido a través de su palabra hacer una discriminación exacta entre lo que es y lo que no es. Y originalmente, lástima que el hombre tuvo que irse alejando poco a poco del Edén y del paraíso como consecuencia de su rebelión. Y esto no solamente trajo desajustes, que hizo que la intervención de Dios tuviese que comenzar a ajustar, cuando no solamente incorporó la ingesta de verduras, según Génesis 3:18, sino que por allá cercano al diluvio y posterior a él, entonces se introduce el consumo de la carne, pero lejos del propósito de Dios. En la página 228 del capítulo que estamos analizando, dice de la siguiente manera, voy a repetir la primera línea que acabo de leer: los cereales, llámense trigo, maíz, arroz, centeno, cebada, etcétera. Las frutas carnosas, y luego la diferencia de las que no lo son, que son secas, las oleaginosas, todo dentro de frutos, y las legumbres. Dentro de esto se encuentran lógicamente las leguminosas, las que dan fruto en forma de vaina, como los frijoles, por decir algo, o las habichuelas. Constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Ya solamente esta línea debiera ser significativa para nosotros. Insisto que hubo que ampliar el concepto, hubo que extender las posibilidades, pero fueron una consecuencia inevitable del acto de transgresión del hombre, pero no era parte del propósito original del Señor. Y Dios sigue tratando de inmiscuirse en nuestros asuntos para darnos salud y hacernos a nosotros felices, y por eso a través de Elena White escribió que su deseo era conducirnos paso a paso de vuelta al plan original. Y a mí me llama la atención mucho lo que dice en esa declaración después del signo ortográfico que encontramos ahí. Dice ella, su pluma inspirada a saber que el hombre subsista de los productos naturales, pero luego acota, que broten de la tierra. Ese es el deseo de Dios, que nosotros regresemos. Hoy en día se encuentran muchas reacciones y muchos argumentos contrarios a este parecer. Cuestiones de índole económica, cuestiones de índole social, cuestiones de índole humanitario, cuestiones de precariedad y dificultad de la humanidad para hacerse a una gama de alimentos que pueda responder a las exigencias nutricionales del hombre, una serie de detalles que se levantan para tratar de eclipsar de alguna manera este deseo de Dios. Pero si en el aforismo popular, bien conocido, nosotros decimos y sostenemos, querer es poder, dentro del programa de Dios podríamos fortalecer esto detrás de lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió, todo es posible en Cristo que nos fortalece. Más bien ha habido una cierta inoperancia de parte del pueblo de Dios, diría yo como una cierta negligencia, ¿no? Podríamos haber desarrollado algunas estrategias a pesar de la pobreza y de la marginación que nos permitieran por lo menos tener algún tipo de agricultura, aun cuando fuera en micro,
fuese sostenible de alguna manera o que se acercara a eso. En todo caso, apreciados hermanos, la erosión de este ideal de Dios original es lo que ha ocasionado tanto y tanto problema a la humanidad desde el punto de vista de su salud. Y Dios entiende perfectamente el asunto porque Él nos diseñó. Déjenme continuar con esta cita para ligar la otra de la misma pluma, que no necesariamente está en este capítulo, pero que va a fortalecer la idea. Dice que estos alimentos preparados del modo más sencillo y natural posible son los comestibles más sanos y nutritivos. Elena White dice, si en algún momento el pueblo de Dios ya no debía acceder a otro tipo de propuestas nutricionales, es justamente ahora, porque como dice la Biblia, toda carne está enferma. Sigue diciendo la declaración, comunican una fuerza, una resistencia, un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo, pero que son necesariamente estimulantes. Bueno, ya hemos leído bastante nosotros con respecto a todo lo que se desprende de un régimen estimulante y eso verdaderamente nos asombra. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, esta declaración para unirla a ella y más o menos a lo que hemos empezado a discutir, dice de la siguiente manera: el poder dominante del apetito, ¿sí?, se convertirá en la ruina de muchos que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido poder moral para alcanzar la victoria sobre toda otra tentación de Satanás. Pero los esclavos del apetito no llegarán, no alcanzarán a perfeccionar un carácter cristiano. Una cita muy fuerte, pero contundente, iluminadora. Yo quisiera estar dentro de ese pueblo que tiene ideas progresistas. Y las mismas les recomiendo de todo corazón a ustedes. No dentro del dogmatismo enfermizo que nos hace anclados a una letra sin concebir ni posibilitar algunas cosas que verdaderamente pueden hacer que el asunto tenga cierto grado de flexibilidad sin tratar de apartarse enteramente de lo de Dios. Elena White muchas veces tuvo que optar por algunas cosas que no eran lo mejor, pero que estaban encaminadas para sostener la vida. Y en momentos de mucha apretura y dificultad, es muy probable que alguno tenga que separarse un poquitito del asunto, mis hermanos, pero cuando hay involucrados principios, debiéramos ser sostenidos por ellos. Que el asunto en cuestión no lo traiga necesariamente en calidad de respuesta las complacencias de un gusto pervertido, ni las inclinaciones que se fortalecen y que ahora claman para tratar de saciar y de satisfacer un gusto que no está en armonía con el apetito sano. Son dos cosas enteramente distintas. Entonces, aunque yo quisiera que consideráramos ese margen de flexibilidad, me da mucho temor presentar el asunto de esta forma, no sea que alguna mente desequilibrada encuentre el aval para entonces proyectarse a consumir aquellas cosas pues que realmente no deberían ser la razón alimentaria para ese momento. Tal vez sean casos de emergencia. Sin embargo, yo preferiría seguir creyendo. No obstante, yo preferiría seguir proponiendo que si nosotros confiamos en Dios frente a los momentos de apretura, Dios puede extender mesa delante de nosotros. Yo sé que es un asunto de elección y es un asunto de elección ética, pero la misma debe tener como base o como elemento subyacente que en nosotros haya un deseo formidable de hacer la voluntad de Dios, porque donde se complace
el apetito, donde el individuo queda sometido al mismo, será imposible lograr la perfección del carácter cristiano. Y el hombre que no logra vencer en ese punto, que se describe cada día delante de nosotros sobre la mesa, pues necesariamente, hermanos, no podrá vencer otro tipo de tentaciones. En este momento yo me permito concluir mirándolo desde el punto de vista del plan original y lo que sucedió después del pecado del hombre y lo que está sucediendo en medio de nosotros y la recomendación de Dios para que volvamos a ese plan original. Sería bueno concluir lo siguiente. En primer lugar, el instinto de nutrición tiene una dimensión espiritual que nosotros tenemos que recuperar ahora y reflexionar al respecto. Así que todo lo que tiene que ver con la preparación de la comida, el acto mismo de alimentarse, necesariamente son patrimonio de la adoración de todo individuo, porque eso se desprendió de Dios, el originador. Así que en la manera de alimentarse y de atender los requerimientos nutricionales del cuerpo hay también adoración. No es solamente una cuestión de salud, sino también de espiritualidad, pero de obediencia y de adoración en todo sentido. Hace poco leí una declaración que me llamó poderosamente la atención. Eugene Hein escribió, voy a leerla textualmente: invito a la congregación y a la clase para que nos detengamos un momento a escuchar lo que este hombre dijo. Dice, los preceptos sobre la alimentación constituyen ejemplos significativos de la interrelación que hay entre la santificación del hombre y la espiritualización que hay que darle al mundo material. Y luego dice esto que es verdaderamente indiscutible, porque santificarse, ¿qué es santificarse, hermanos? Si en algún momento debiera estar el pueblo de Dios en el lugar santísimo es ahora. Hace rato debimos haber pasado por el lugar santo. Y ahí en el lugar santo la santificación, pero en el lugar santísimo se entra por la fe. Y ahí está no solamente la perfección, ahí está el juicio, ahí está el borramiento de los pecados, ahí está el sobreseimiento del pueblo de Dios que ha entrado por la fe a adorar al Señor sin ver lo que cuelgue de por medio. Adoración ligado al instinto de nutrición, solamente visto para atender el componente que nos es presentado en este capítulo del ministerio de curación. Así que santificarse, dice la nota, es vencer las pasiones, dominar los sentidos, moderar los deseos. Por eso el apóstol Pablo dice, sean sobrios y velad, sean moderados y estén alertas, dije en una oportunidad. Así que moderar los deseos, poner el cuerpo al servicio del espíritu, someter los propios instintos a la voluntad divina. Esos son ejemplos significativos que todos anclan acerca de la primera prescripción bíblica de Génesis 1:29, qué comer y qué no comer, y tienen que ver con la adoración, con la dimensión espiritual. Si es dimensión espiritual y si la comida alcanza ahora ese estatus, ese nivel, entonces las repercusiones sobre el ser, vencer las pasiones, dominar sus sentidos, moderar sus deseos, poner el cuerpo al servicio del espíritu, someter los propios instintos a la voluntad de Dios. La dimensión espiritual que nos encamina a nosotros de manera progresiva, coherente, segura, a alcanzar el ideal de Dios para nosotros como almas, recuperar la imagen y semejanza de nuestro Creador. Si para sostener la imagen
que en los versículos 26 y 27 de Génesis se nos presenta. Hubo que traer la declaración y la recomendación de Génesis 1:29. ¿Qué será para recuperar la imagen una vez que se ha perdido como consecuencia del pecado? Este autor sigue diciendo, gracias a estas leyes, cada comida se convierte en un mandamiento cumplido. La mesa familiar se levanta como un altar. La casa se transforma en un santuario. Y la pobre realidad o trivial realidad cotidiana queda transformada al contacto con lo divino. Qué interesante esta declaración, hermanos. A mí me apasiona considerar este punto, que nuestro instinto de nutrición, repito, alcance esa dimensión espiritual que tal vez se ha perdido en nosotros. Que la preparación de los alimentos y la realidad que hay entre la cocina y la mesa alcance ahora un sitial al cual no lo hemos podido llevar. Y que todo esto tenga como propósito elevado que el hombre se controle, el hombre se domine, el hombre sea un templo del Espíritu Santo. Estas consideraciones, que no tienen que ver inicialmente nada con lo que escribe White, le van a dar soporte y respaldo a lo que acabé de leer y que me permito una vez más recordar a ustedes. El poder dominante del apetito demostrará ser la ruina de millones que si hubiesen vencido en ese solo punto, habrían tenido poder moral para alcanzar la victoria sobre toda otra tentación de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no podrán perfeccionar un carácter cristiano. Por esa razón me permito recordarles, todo esto está incluido en el contexto del conflicto cósmico y necesariamente dentro del mensaje del tercer ángel. Cuando a ella se le preguntó, dijo, efectivamente, la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel. Qué maravillosa la sabiduría de nuestro Dios. Qué hermoso que Él se haya propuesto reeducar nuestro paladar. Qué interesante es que el Señor hoy nos recuerde una vez más que la triste erosión en ese punto es lo que puede traer un infeliz desenlace en la vida de todo aquel que no se someta, déjenme decirlo así, hermanos, a estas restricciones divinas. En el capítulo que estamos considerando, un poco más adelante, página 237, último párrafo, dice de esta forma, la moderación en el comer se recompensa con vigor mental. Y cuando se escribe esto en este capítulo, casi agotando ya el mismo, ¿no? Casi terminándolo, pues ella ha ido desarrollando una serie de ideas. Son una serie de principios que se encuentran aquí muy interesantes y inclusive no son dos o tres, pero yo quisiera como abrir un espacio para que de una manera un poquitito más generosa consideráramos con detalle esos principios. Entonces, antes de entrar en ese punto, quiero decirles que el desarrollo y la presentación de esos principios, las recomendaciones que están ligadas a todos ellos, y más o menos la forma como Dios concibe el punto de la reforma pro salud y el plan original desde el punto de vista nutricional, alimentario y que tiene que ver lógicamente con esta parte del individuo. Una vez presentado eso, ahora ella ya casi concluyendo,
dice de la siguiente manera: la moderación en el comer, y no solamente los excesos, le repito, sino algunas cosas que se van presentando aquí. A ver, por ejemplo, solamente una. De la página 228. Algunos alimentos que convienen perfectamente a una estación del año o en cierto clima, no convienen en otros, ¿sí? Entonces miren que no es solamente en este caso la glotonería o la intemperancia en ese punto, como nosotros le conocemos y le llamamos, pero teniendo en cuenta lo que acabo de leer, esta declaración entonces va a quedar completada de la siguiente manera: la moderación en el comer se recompensa con vigor mental y moral. Es un principio de eso, hermanos. Yo no estoy diciendo ahora que comer o no comer carne. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con el instinto de nutrición del hombre y con el componente nutricional del individuo, ligado y articulado íntimamente a esa dimensión espiritual. Así que la moderación en el comer se recompensa con vigor mental y moral, y obviamente aplicado esto a la glotonería, a la avidez, a la gula o a la intemperancia, como nosotros le conocemos, sí que lógicamente van a interferir con que estos resultados sean el fruto deseado que cada uno de nosotros pues espera. Y luego dice, y también ayuda a refrenar las pasiones de los individuos. Así que hay una estrecha relación entre el estilo de vida y las apetencias, pasiones e inclinaciones del hombre. Repito, hay una estrecha relación en la manera como nosotros vivimos. Y si se están fortaleciendo o debilitando las inclinaciones de una naturaleza en la cual el pecado es una condición profundamente asentada. Lo de Dios no es misterioso. Aunque cae todo dentro del misterio de la piedad, ha sido claramente estipulado y presentado a sus hijos para que ellos no tengan necesidad de errar el blanco. La palabra para errar el blanco en griego es amartía. Así que Dios no quiere no solamente que nosotros seamos amartanos, es decir, que erremos el blanco, que olvidemos las estipulaciones y los requerimientos que nos hacen la senda conducente hacia el ideal que Él tiene para nosotros, sino que Él también, hermanos, trata de protegernos, no solo de errar el blanco, sino de que esto se convierta en la fuerza dominante de nuestra vida, esa naturaleza, hasta hacernos llegar a actos infames y malvados. Y todo esto circunscrito, debidamente relacionado. Hay una correlación entre ellos hermosa, entre el componente nutricional, el estilo de vida de los hombres y el desarrollo pleno del carácter y de la personalidad en un individuo. Por eso ella está diciendo, la moderación en el comer se recompensa con vigor mental y moral, y también ayuda a refrenar las pasiones. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, esta declaración que quiero leer para ustedes, a mí me llama demasiado la atención, pero mucho, hermanos, mucho. Cuando tengo la oportunidad de compartir con los jóvenes y gira la conversación sobre estos aspectos, lo hago. ¿Por qué razón? Porque la declaración está tal vez dirigida a la juventud, pero también a los profesos cristianos, ¿saben? Y por supuesto a todos aquellos que se reconocen en calidad de estudiantes dentro del modelo educativo del Señor,
Entonces la cita es abarcante. Y del capítulo 4 del Consejo sobre el régimen alimenticio dice de la siguiente manera: muchos estudiantes son deplorablemente ignorantes del hecho de que el régimen alimenticio ejerce una poderosa influencia sobre la salud. Qué triste eso, ¿no? Aquí el concepto de salud es amplio, hay que abrirlo, recuerden. Algunos nunca han realizado un esfuerzo, sigue diciendo, un esfuerzo determinado para gobernar su apetito o para observar las debidas reglas con respecto al régimen. El esfuerzo tiene que venir del hombre para sobreponerse a sus inclinaciones y apetencias y para no degenerar su experiencia en la autocomplacencia, que es lo que ha traído enfermedad y degeneración en este mundo, el argumento más letal del individuo para borrar la imagen de Dios en la humanidad. Y la nota sigue diciendo, comen demasiado en las horas regulares y algunos comen entre horas cuando quiera que se presente la tentación. Si los que profesan ser cristianos desean resolver la pregunta que tanta perplejidad les causa de por qué sus mentes son lentas, estoy leyendo textualmente, por qué sus aspiraciones religiosas son tan débiles, dice Elena White, no necesitan en muchos casos ir más lejos que la mesa. Aquí hay una causa suficiente, aunque no hubiere otra. Qué absurdo comer sal para tornarse hipertenso. Qué absurdo consumir una dieta abundante en dulces y en carbohidratos y hasta en azúcares y en aquellos alimentos que son o trampas de sal o trampas de dulce para ser un hipertenso en el primer caso o un diabético en el segundo caso. Qué triste es acceder sin moderación al consumo de las grasas para luego desarrollar tal vez problemas cardiovasculares. O qué absurdo es comer y comer sin restricción lo que a mí más me gusta en detrimento de todo aquello que me estará dejando a mí la sensación de que mi gusto y mi instinto de nutrición no lo manejan principios ni convicciones elevadas, sino simplemente la apetencia, la pasión, el gusto, la naturaleza. Pero qué triste es todo esto, hermanos, y qué absurdo es que no hayamos podido llevar todo esto al plano espiritualizante, al cual Dios lo ha querido trasladar. El hombre que viola su cuerpo lo profana. Y si en la antigüedad a los que profanaban un altar se les consideraba reos de muerte, ¿quiénes somos nosotros para permitirnos profanar esta habitación inmorada que debidamente limpiada y llevada al sitial y al plano de Dios la convertiría en templo del Espíritu Santo? Hay mucha razón que se desprende de la mesa, argumentos estridentes en el silencio que nos indican a nosotros por qué hay una modorra y un sueño espiritual. ¿Por qué no apreciamos las horas de devoción? ¿Por qué la recomendación de Elena White, acostúmbrese a ir a donde se suela orar, no nos apasiona? ¿Por qué levantarnos a buscar al Señor ha sido parte de una teoría y de un dogma, pero no de una vivencia? ¿Por qué las oraciones no se viven, no se disfrutan? ¿Por qué la experiencia espiritual languidece? ¿Por qué no hemos recibido la percepción del Espíritu como la recibieron los pastores cuando, iluminados por el Espíritu, reconocieron en un niño
envuelto en pañales y en una pareja galilea sencilla, y todo eso rodeado por un ambiente tosco y repelente, con la presencia de bestias. ¿Cómo hicieron para reconocer ese niño y adorarle? ¿Puede el espíritu, que no ha encontrado una morada decente, y luego consentir en llenar esa habitación? Tal vez esa sea la razón de nuestra enfermedad hoy, hermano. Hay enfermedades que son por accidente, y esos son incidentes de la vida. Pero hay enfermedades que son acarreadas, provocadas, que Dios perdona, pero el resultado tiene que permanecer como un argumento en favor de que todo aquel que hace la voluntad de Dios vivirá y permanecerá pletóricamente y para siempre. Este capítulo está comentando todas estas posibilidades que sobre la mesa nosotros podemos encontrar y derivar. Y esta declaración formidable del régimen alimenticio, que nos dice que si debemos resolver la pregunta, ¿no?, que nos deja perplejos, esas mentes lentas, esas aspiraciones religiosas débiles y enanas. La mesa puede ser causa suficiente. La mesa puede tener la respuesta. Insisto, ¿cómo llenaría el espíritu una habitación donde se transgrede a voluntad de la ley de Dios? Yo pienso que en este momento, ¿no?, si la clase toma esta dirección, pienso que es permitido. Deberíamos pedirle a Dios por haber sido ignorantes a esta luz. Debiéramos rogarle al Padre Celestial que de alguna manera nos concientice de la importancia que tiene todo esto. Y debiéramos abordar necesariamente este capítulo con ese espíritu comprimido por haber vagado muchas veces en armonía no con la palabra de Dios, sino con nuestros caprichos y nuestros gustos. Terminando esa página 237 y comenzando la 238 de nuestro capítulo en consideración, dice: el exceso en el comer es particularmente perjudicial para los de temperamento lerdo. Los tales deberían comer con frugalidad y hacer mucho ejercicio físico. Hay hombres y mujeres de excelentes aptitudes naturales que por no dominar sus apetitos no realizan la mitad de aquello que son capaces. Tengo que decirles con sinceridad que recibo esta declaración por fe, porque la encuentro en el espíritu de profecía. Me gustan estos temas. Me he considerado por la gracia del Señor un abanderado en los mismos. Tratamos de implementar estos principios, estas normas con cierta rigurosidad en algunos momentos en nuestra vida, reconozco. Pero ahora hemos querido darle por la gracia del Señor ese aspecto flexible y sobre todo tolerante, ¿no? Es uno de los principios que yo quiero que veamos al analizar los puntos que todavía nos quedan de este capítulo, la tolerancia, ¿no? ¿Cómo hacer para que no se erijan barreras entre nosotros y los que no tienen esta apreciación, este conocimiento, estas vivencias o esta luz? Recordemos que la luz llega de manera diferente a todos. Una vez llega e impresiona al individuo, ya él es inexcusable ante Dios. Pero nosotros no tenemos la capacidad de discernir en qué momento ha sucedido eso. Por lo tanto, la tolerancia tendría que ser una de las respuestas del hombre que está viviendo esta experiencia guiado por el Espíritu del Señor. Si no, es muy peligroso caer uno en simple ortodoxia, hermanos.
en un simple legalismo, y allí, fruto de una religión teórica, lo que hacemos es considerar a los demás desde un punto de vista personal enteramente exclusivista, como si yo fuera mejor que ellos, y establecer entonces unas ciertas jerarquías donde los que hacen como yo pienso, opino y vivo, pues entonces esos están en un sitial elevado, pero el que no se encuentra allí, pues se encuentra muy y muy relegado. Parecieran ser términos de santidad, de santificación, de iluminación y hasta de piedad, y yo eso lo quiero coger también con precaución y con pinzas. No me atrevería a llevar todo este aspecto a ese punto. La historia de estos movimientos que hace aproximadamente unos 25 años atrás generaron un boom espiritual aquí en Colombia, se caracterizó en su fase inicial tal vez por hermanos que de pronto con buena intención llegaron a esos extremos en alimentación, extremos en convivencias, extremos relacionales, porque no podían admitir en su fuero más íntimo a todos aquellos que distaban de tener una comprensión como la de sus vidas. Justamente más adelante vamos a encontrar una declaración que ha quedado galvanizada dentro de este libro de una manera espectacular, ¿no? Elena White dice, toda asociación en la vida requiere el ejercicio de estas tres cosas: simpatía, tolerancia y dominio propio. Lo más duro que yo puedo ver hoy por hoy es una sociedad gregaria e intolerante. Y lo peor que podría ser dentro de la cultura del adventismo, diríamos así, dentro de la filosofía nuestra, sería tener la misma experiencia de intolerancia. Así, apreciados hermanos, que ese principio muy interesantemente desarrollado en los escritos de White y que de alguna manera también se deja entrever en este capítulo, pues nos exige a nosotros que lo miremos un poco más en consideración. Por ahora, aquí en la página 238, casi agotándose el tiempo, quiero seguir leyendo lo que ella dice en este respecto. En esto pecan muchos escritores y oradores. Después de comer mucho, se entregan a sus ocupaciones sedentarias, leyendo, estudiando o escribiendo, sin darse tiempo para hacer ejercicio físico. Plena coherencia, ¿no?, en sus letras. En consecuencia, el libre flujo de los pensamientos y la palabra queda contenido. Este tipo de personas no están muy facultadas ni muy capacitadas para tomar decisiones de peso. Una persona que sea intemperante casi que no tiene un juicio sano. Se descalifica aún para dar consejos y recomendaciones. Nosotros en este aspecto, ¿cuánto deberíamos velar, hermanos? Porque ya hemos conseguido unas experiencias formidables y entonces pareciera que caemos también dentro del punto de vista personal y de la adoración en esto de me reservo algunas cosas. O sea, si en aquellas ya he llegado tan lejos, ¿qué importa que en estas pues no lo sea tanto y las minimizo? Pero fíjense ustedes el gran peligro de minimizar todo aquello que se encuentra dentro de la voluntad tal como Dios la ha expresado y revelado en su palabra. Como quisiera el Señor encontrar en esta hora un pueblo dispuesto que paso a paso hacia el plan original estuviese capacitándose y preparándose por medio del monitoreo divino para recibir la lluvia tardía y terminar esta obra. Lo que les voy a decir ahora puede resultar como un boom, una dinamita. Lo hago desde el punto de vista personal sin haberlo conseguido todavía. No lo estoy imponiendo, no lo estoy proponiendo tampoco. Si alguno lo toma como una sugerencia y puede, reuniendo los elementos para ello, pues sería
bueno mirar a ver qué posibilidades hay, por lo menos irlo fortaleciendo paulatinamente. Y aun cuando no lo propongo, aun cuando no lo impongo, aun cuando no lo sostengo, tal vez se sugiere de una manera muy delicada, quisiera seguirlo considerando estrictamente personal. Pero ¿cómo le gustaría a un servidor ser ahora más y más de la línea del crudismo? Hay veces hacemos combinaciones alimentarias que a mí realmente me preocupan, ¿no? Y pueden ser causantes de algunos problemas de índole intestinal. ¿Cuántos de nuestros hábitos retardan el vaciamiento gástrico? Por lo tanto, las digestiones son lentas. Y si las personas tienen una vida muy quieta, muy sedentaria, por lo menos en un servidor pasa eso, con mayor razón la moderación, la estrictitez y la cautela desde el punto de vista alimentario debería acompañarnos. Yo tengo que estar cuidando una serie de cosas para que no me hagan daño. Por eso digo, es una experiencia personal. Y cómo quisiera aproximarme a mayor contenido de frutas en la primera comida, en la AM, y mayor contenido de ensaladas y de verduras que no hayan sido exhaustivamente cocinadas apenas por el vapor en la segunda comida PM. ¿Y por cuánto tiempo sin presentar esto como un modelo? Desde mi opinión, si se recibe desde el consejo guay del Señor, ya es otra cosa, pero nunca desde mi opinión. Para una persona como Diego, prescindir, abandonar la ingesta de alimentos nocturnos sería lo deseable. Sobre todo, como hemos leído aquí, ¿no?, que vamos a tratar de analizar en la próxima grabación de esto, sobre todo esas cenas tardías, cercanas a la hora del sueño, riñen tanto con la economía del cuerpo, con su fisiología. Cuando el sol se oculta, se inclina, los procesos de nuestra vida también van entrando, requiriendo cesación, van entrando en esa calma. Y el diablo ha sido un verdugo para el pueblo de Dios también en este aspecto, porque muchos han llegado a la experiencia de considerar justamente esa la comida más deseable. Deberíamos replantearnos algunas cosas al respecto, ¿no? Y sin llegar a la rigurosidad ni al plano del ascetismo, aquellos hombres que se elevaban por allá con fines espirituales a las montañas y su ración alimentaria era verdaderamente exigua, ¿no? Algunos han considerado la vida austera de Juan el Bautista como una vida medio ascética. Nosotros no deberíamos elevarnos a ese sitial tampoco, a esa posición, pero sí deberíamos ser muy cuidadosos. Y qué hermoso sería de regreso al plan original, al depender de los productos que brotan de la tierra, al subsistir de ellos, debidamente procesados, cultivados, por una agricultura sostenible, responsable, coherente, orgánica, que fuéramos encaminándonos cada vez más a los humos que no tienen estos contaminantes y a las verduras que podemos comer crudas sin ningún problema, menos atráfago y actividades en la cocina con tanto tiempo que se demanda y mucho más tiempo para responder positivamente a todo esto que forma parte de la piedad, el cultivo personal con esmero y también la atención a los que nos rodean. Menos tiempo en ese departamento que es verdaderamente relevante y más tiempo para que nosotros podamos dedicarnos a otras actividades. Bueno, eso es
es simplemente una apreciación personal, repito. No tendría nada por qué calificarse la misma como contrario a lo que el Señor nos ha revelado, ¿no? Y si de pronto no lo quisiéramos mirar desde ese punto de vista, pues sencillamente insisto en que es estrictamente personal, pero cuando lo he hecho, sin llegar al plano de ser crudista en la extensión de la palabra, y aun cuando tampoco sea vegano estrictamente, me refiero a que algunas cosas como la miel de abeja sea proscrita de mi alimentación, sí he encontrado ricos dividendos en uno y otro aspecto cuando me voy acercando a eso. Por lo menos una conciencia un poco más predispuesta, diría yo. De manera que, culminando, si nosotros llevamos estas cosas, regresando a lo que había dicho anteriormente, a este paréntesis que abrí, a los excesos, quedamos casi inhabilitados para aconsejar y dirigir. Termino. Quienes llevan importantes responsabilidades, párrafo central en la 238, y sobre todo los que velan por intereses espirituales, deben ser hombres de aguda percepción e intensos sentimientos. Más que nadie necesitan ser sobrios en el comer. Nunca debiera haber en sus mesas manjares costosos y suculentos. Voz de Dios, a través del profeta contemporáneo, que le imponen a un servidor un reto y un gran desafío. Y quiero aceptarlo en el Señor, pero primero pedir la ayuda divina para poder proyectarme a estas experiencias. Tal vez así, si tú me acompañas en esta decisión hoy, nos encaminemos al ideal de Dios. Cuánto ha querido Dios regresarnos a su bendita voluntad, al huerto del Edén. Cuánto ha querido Dios reeducar nuestro paladar, fortalecer nuestras mentes, hacernos sobrios, templados. Cuánto ha querido Dios participarnos de su carácter y darnos la fuerza para gobernarnos y vencer toda pasión y toda inclinación, la alimentación y la salud. Bendito capítulo. Dios nos guarde. Amado Padre Celestial, tu palabra desnuda nuestras flaquezas. No solamente nos hace considerarnos a nosotros mismos hoy deudores, pero necesariamente incapaces de hacerlo en solitario, Señor. Necesitamos tu presencia. Queremos posar nuestra mano sobre la tuya y poder encaminarnos a la consecución de estas finalidades y objetivos tan elevados, tan superiores, que le darán no solamente lustre y brillo a un pueblo, sino que lo capacitarán para recibir la lluvia tardía. Largo tiempo hemos estado en este mundo, Señor, y tú has querido concluirlo, pero nuestra incapacidad le ha puesto escollos al asunto. Ayúdanos a reaccionar antes que sea tarde y permítenos, mediante el reavivamiento y la reforma, ser un pueblo idóneo para morar con los santos en luz. En el nombre del Señor Jesús te lo suplicamos. Amén. Muy bien, muchas gracias. El primer interrogante lo plantea la hermana Noemí. Yo siento, hermana Noemí y hermanos, pues que cada día tenemos que acercarnos más y más al modelo, ¿no? La manera como Jesús obró. A mí me encanta, ¿no? A título personal me encanta esa declaración de Elena White concerniente a él. Dice que Jesús nunca desmayó ni se desalentó y sus discípulos deberían tener una fe igualmente perdurable. Hermano Noemí, yo le he dedicado muchas veces tiempo a alguna familia, créame, no le exagero.
Estas no son ningunas exageraciones. Inclusive he recibido cuestionamientos y señalamientos de colegas que les parece que soy muy pasivo en ese sentido y no tomo decisiones cuando hay que hacerlo, y entonces gasto mucho tiempo con la gente. Pero mi parecer y mi punto de vista es que mientras me permitan hablar con ellos, escucharles, saquen todo lo que tienen en el corazón, así no le estén dando aparentemente la recepción de vida, lo que le he venido planteándoles, bien sea desde el punto de vista doctrinal, catequético, qué sé yo, hermana, no sé qué término utilizar en este momento, pero el solo hecho de que su sala se convierta, el espacio de su casa se convierta por momentos en un despacho, en un lugar de consultoría, en un auditorio donde hay música elevadora y en un lugar donde se invoca la presencia del Señor y un santuario, para mí eso es importante, porque yo también le presenté trabas inicialmente a todo esto. Una vez llegué en un estado de cierto alicoramiento, recuerdo tanto, a una vigilia, y me vine por consideración a mi mamá, dejando los amigos y todo, el espíritu como que me trajo, pero yo llegué en muy mala condición. Imagínese usted si de pronto las personas se hubiesen bloqueado porque me veían llegar de esa manera y hubiesen dicho, no pasa nada con este. Yo creo que en este aspecto necesitamos como esa fe de Jesús, que no desmayaba ni se desalentaba, ese talante del líder, ¿no? Ese talante del hombre que no quiere que las cosas vengan como él piensa, como él quiere, sino realmente según la voluntad y las providencias divinas, y de especial manera conforme a la respuesta, a la personalidad y a la manera de ser de cada individuo, y todos van a responder de manera muy, pero muy distinta. Entonces aquí el servicio sigue siendo una herramienta fundamental, pero recuerde la página 115 del Deseado última parte, en ese capítulo de Mayo al Mesías, cuando ella está hablando de que Felipe le dijo a Natanael, ven y ve. Entonces ella dice que una de las maneras más eficaces para ganar almas para Cristo es realmente extendiendo sus manos, sirviéndoles con amor, y ella dice que ese es un argumento que es verdaderamente irresistible. La idea aquí no es tanto si se convierten al vegetarianismo, aunque obviamente está incluido. No son ideas mutuamente excluyentes, pero la idea es que logren ver a través de nosotros y en esa óptica empañada que ellos tienen, la dulce faz de Jesús que está a la puerta de su corazón tocando y llamando y llamando. Y eso será muy provechoso para ellos, muy redentivo, pero para ambas partes, porque cómo aprendemos usted y yo a desarrollar lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. En este sentido es mejor esperar el momento de Dios, todo en su tiempo. A mi papá eso le costó tremendamente, pero mi mamá no desmayó ni se desalentó. A nosotros nos costó algo que para ella fue de una resolución casi que inmediata, pero para nosotros no fue así. Y yo vi en el ejemplo de ella y en lo que eso me ha enseñado a mí, porque en todo sentido es ejemplar, ¿no? Y así es nuestro Padre ejemplar, solidario, nuestro Padre celestial. Entonces yo vi también en ella esa actitud ejemplar que esperaba y esperaba, y tal vez eso ha sido un legado para un servidor, y me encanta esperar a la gente. Yo sé que no van a dar respuestas como yo las quisiera, ni en el momento en que yo las aprecio. Así que todo esto tiene muchos elementos a manera de ejemplo que fortalecen lo que le digo. ¿Qué hacer entonces? ¿Nos rendimos?, preguntaba ella. Definitivamente yo creo que es mejor esperar. Y finalmente, en este sentido, hermana, si nos mantenemos al abrigo del Altísimo, Dios nos dará la impresión o desarrollará sus providencias para que nosotros podamos ver si continuamos en esa tónica con ellos
o abandonamos el lugar. Me parecen muy peligrosas las decisiones nuestras en solitario, porque pueden romper con el designio de Dios para ellos y para uno. Entonces yo más bien me amparo. Prefiero, cometer un error en este sentido y no por estar revolucionado. Es muy difícil encontrarle el equilibrio a la cosa, yo sé eso. Entonces la recomendación desde acá, que yo creo que se vale para usted y para mí, es el que habita al abrigo del Altísimo, el tiempo de Jehová, el susurro de Dios, el silbo apacible, la impresión del Señor, nos mantendrá a nosotros al lado de los que hoy teóricamente rechazan y no quieren nada, pero son fecundos trigales mañana, o nos dirá si son cizaña y es mejor avanzar. La hermana me dice que repita tal vez esta cita, ¿no? El poder dominante del apetito será la ruina de millones que si hubiesen vencido en ese solo punto, hubiesen tenido poder moral para alcanzar la victoria sobre toda otra tentación de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no lograrán perfeccionar un carácter cristiano. Segundo interrogante de la hermana Grace: ¿cómo aprender a hablar de la gente con la mesura, con ese tacto fraterno impregnado de Cristo, sin necesidad de ser imprudentes y respetar? Pues digo exactamente lo mismo, hermanos. ¿Cómo llegar a ser semejantes a Jesús? ¿Cómo? Mirándolo a la distancia, no podremos copiar el modelo. No podremos desarrollar la misma actitud de Él. No tendremos la personalidad ni el carácter. Asimilados a Él y participados por Él, entenderemos que la gente no nos desprecia a nosotros. No es a mí a quien lo hacen. Y entonces el corazón se llena de clamores al ver la humanidad que no quiere. Eso le dará a nuestra voz ese sentido, hermana, ese sentido de urgencia, pero de profundo respeto por los demás. Tenemos que retroalimentarnos con la idea de Génesis 1:26, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y yo debo respetarlo. No es un animal, no es un irracional, y todo aquello que sea un instinto compulsivo y violento de mi naturaleza, tengo que refrenarlo cuando me encuentro frente a la imagen de Dios, y cuando estoy viendo el modelo divino, que no utilizó la compulsión, sino la fuerza que él utilizaba, que era la verdad y el amor, dice el deseado de todas las gentes. Si estoy copiando eso, cada día copiándolo, analizándolo, imperceptiblemente llegarán a ser también la fuerza dominante de mi vida. Y nunca podré separarme de esa declaración de primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo ni al hijo le impongo, créanme que no. A veces guardo silencio. Espero que el papel de la influencia y del ejemplo se impongan. Y eso, fortalecido con las providencias de Dios en favor del hombre que lo está honrando. Yo honraré a los que me honran. He visto muchas cosas ante las cuales mi hijo tiene que estar cavilando y reflexionando. Si me pongo a poner el argumento contra el argumento, la razón contra la razón, el pensamiento contra el pensamiento, la lógica contra la lógica y la dialéctica contra la dialéctica, termino por destruir a ese muchacho. Pero lo que hago es guardar silencio y dejar que mi Padre Celestial providencie. Hace poco se le perdió un animalito que tiene allá y me llamó y me dijo: siempre hago uso del mismo argumento. Oremos al Señor, Él sabe dónde está. Y oré por eso. Y unas horas después, un día después, vino la respuesta: apareció el animal. Bueno, silencio.
no le cobro por ventanilla, no le digo nada, porque si me pongo a argumentar, lo que hago es que se ponga terco y difícil. Aquí no es razón con razón, aquí es la dirección del Espíritu. Qué hermoso ser asimilados por la naturaleza divina para tratar a esta humanidad en la imagen de Dios. Nos equivocamos, pero nunca habrá ese deseo intemperante de utilizar la fuerza y mucho menos el dominio de una mente por otra se habrá acabado en nosotros. No nos haremos a la individualidad del otro para imponerle lo que nosotros pensamos. Eso está lejos del ideal de Dios. Más de Jesús, habitar al abrigo del Altísimo. Una madre que da vegetales a sus hijos, es la siguiente pregunta. Abandono los interrogantes de Noemí Grace. Y la madre le dio vegetales, pero hay un avanzado estado de malnutrición, ¿no? ¿Por qué? ¿Se equivocó Dios? Esto se parece a la pregunta última. Una reforma pro salud a tope en una tía que tiene 25 años de ser vegetariana, pero está anémica. La madre que dio vegetales y hay desnutrición, y la que tiene 25 años de trayectoria y está anémica. Frente a estas dos cosas, yo siempre tengo que llegar a la conclusión del apóstol Pablo, ¿no? Esta conclusión tiene que hablarnos. Es que muchas veces no dejamos que la Biblia nos hable, y bueno, dejar que la Biblia hable. Recuerden que no podremos crecer en el desarrollo del carácter si no aprendemos a oír la voz de Dios, dice Joséías de Dios, página 92. El apóstol Pablo acuñó esta frase: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y luego la estructura de la vida nos señala y nos enseña: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si estamos haciendo lo que es recomendado por Dios, el resultado tiene que venir y en los términos deseables. Pero como es la naturaleza humana, como él es el veraz y toda lengua es mentirosa, pues llegar a estas condiciones de salud que están dentro de cierto grado, incluidos en la precariedad por desnutrición o malnutrición en un lado y anemia en el otro, pues tengo que decirle que nos hemos equivocado. Alguna cosa hicimos mal, nos complacemos y le metemos demasiado a los carbohidratos y se nos olvida lo demás. Las ensaladas se van al recipiente de las basuras y vuelven al compost, o no tenemos una dieta supremamente balanceada y completa. Recuerden lo que leí ahora en el Ministerio de Curación: las legumbres, los cereales, los frutos carnosos, los frutos secos. Entonces, si nosotros no optamos por hacer un balance adecuado de estas cosas, pues vamos a tener problemas. Ahora fíjense esto, visto solamente desde el punto de la B12, que puede ocasionar una de las anemias más difíciles, creo que es la anemia perniciosa o megaloblástica. Yo he visto casos de niños adventistas alimentados dentro del plan vegetariano y luego caen en una clínica siendo catalogados como niños anémicos inicialmente y los meten en el pabellón. Ese caso lo he visto como en unas dos o tres oportunidades. ¿Y cuál fue la razón? Bueno, presentaban toda la sintomatología de una persona con leucemia y era simple y sencillamente una deficiencia nutricional. Un milagro de Dios para esos padres angustiados, pero también un clamor de la naturaleza que nos dice que si no hacemos las cosas como Dios las reveló, es muy peligroso. Uno de los principios que quiero discutir mañana con ustedes o mencionar es que esto tiene que ser paulatino y progresivo, dependiendo de las condiciones, sin quitarle ningún mérito a lo de Dios, porque algunos dicen que la pobreza y las condiciones y los problemas sociales desmienten el programa de Dios concerniente a la reforma pro salud y a la alimentación, pero tal vez no sea así. Si hay casos extremos, bueno, hay que tratar de hacer lo mejor en todo. Si hay que aplicarle variantes, habrá que hacerlo, pero son los casos extremos. Si nosotros gozamos más o menos de todo, estas posibilidades incluidas dentro de ese todo,
y lo hacemos muy bien dirigido y orientado, no hay por qué temer. Mi hijo tiene 20 años y nosotros no somos adinerados, nada de eso. Tiene una vida normal, comiendo más de 15 años dentro de las fundaciones, y allí las propuestas alimentarias, bueno, hay veces tienen sus momentos de restricción, de cierta dificultad, etcétera. Y gloria a Dios, ahí está, hermanos. ¿Cuál ha sido su problema de salud? Bendito sea el Señor. Esos muchachos de nuestras fundaciones, esos muchachos benditos son como más inteligentes, más sosegados, más saludables, aun cuando no tengan talla, ni peso, ni color como el de los omnívoros. Pero hay una cosa en ellos muy tremenda, y es que la verdadera educación y su filosofía tiene que comportar el elemento nutricional. Véanlo en Génesis capítulo 1. Así que si se ha presentado malnutrición y anemia, no es que Dios haya mentido. Sea Dios veraz, dice la Biblia, que tal vez no hemos hecho esta cosa como debiéramos haberla hecho. Y finalmente, ¿no? Disfunciones de tipo gastrointestinal pueden hacer demandas en la absorción de B12 verdaderamente exageradas, que el planteamiento vegetariano y vegano no alcanzan a suplir. Pero ya son problemas gastrointestinales que hay que tratar de corregir para que entonces no caiga en desprestigio el mensaje de la reforma pro salud. Bien lo dijo la hermana Noemí, si organiza la iglesia y 2 semanitas después semejante bomba, ese mensaje que revolucionó los estamentos adventistas y fue una respuesta para el mundo de la cultura norteamericana del siglo XIX. Y era para que ese cuerpo organizado le diese fuerza a un mensaje. Qué hermoso es la manera de trabajar el Señor. Un servidor simplemente subsiste por todas esas recomendaciones divinas. Dios me los guarde a todos ustedes. Un abrazo sentido y nos encontramos con la ayuda del Señor en la próxima.